Bien amigos, ha llegado la hora, quizá un minuto pasaditos, pero bueno, con las disculpas del caso empezamos casi puntual. Bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. La charla que se ha programado para esta fecha se denomina Aplicaciones del Código de Respuesta Rápida, o conocido como QR, en el trabajo del contador público. Como saben, es una charla del Foro Iberoamericano de Contabilidad con la ayuda ahí de la red RIDUCA, que es la Red Iberoamericana de Docentes Universitarios de Contabilidad y Auditoría, y la Red Virtual de Estudio de las NIF. Una charla adicional del programa de educación continua que se ofrece a Iberoamérica a profesionales de nuestra área y también de áreas afines que les interese el tema. En esta ocasión el tópico lo vamos a abordar no estrictamente desde la parte técnica de lo que contiene el código, sino más bien enfocarnos en los usos que como profesión le podemos dar a ese código en particular. Para desarrollar el tema vamos a tratar esta agenda, estos tópicos, rápidamente porque voy a hablar apenas aproximadamente por unos 40 minutos o en torno a 40 minutos de esos 5 temas. El código de barras en general, note que digo código de barras, no QR, código de respuesta rápida, generando el código QR, leyendo o escaneando el código QR y algunas aplicaciones de QR en la profesión. Esos son los temas que vamos a ir abordando y vamos a comenzar por, digamos, no dando una definición, pero ¿qué es un código de barras? ¿Qué se entiende por código de barras? Es un código con el cual seguramente ustedes están familiarizados porque es un código que se ha hecho muy famoso desde el 80 para acá, aunque surge en la década del 50 en Estados Unidos, por lo menos es la primera patente de la cual se tiene registro, pero no se hizo famoso en los 50, en los 60 comenzó a utilizarse, me refiero a la década de los 60 del siglo pasado, pero no fue hasta la década de los 80 del siglo pasado también que el código tomó fuerza en la parte comercial. Y ahora, pues, si vamos al supermercado, farmacias, tiendas de conveniencia, etcétera, lo vemos por todos lados, el código de barra impreso en los empaques de todo tipo de productos de toda naturaleza. Y básicamente es un código que podemos identificar básicamente por esas barras paralelas, verticales. Algunas las podemos ver que tienen un grosor superior a las otras. También se identifica este código por esas separaciones y pueden notar ustedes, como se nota en la diapositiva, que algunos espacios son más amplios, otros son más reducidos. Eso es parte de lo que caracteriza el código de barras y es parte de cómo la información en el código está guardada. Son parte de sus características, digamos. Ahora, códigos de barras hay muchos. Y aquí tenemos unos ejemplos de códigos de barras. Tenemos los códigos de barra lineales, que son los más comunes, los que encontramos con frecuencia en los productos en los supermercados, etc. También tenemos los códigos conocidos como códigos de barra bidimensionales. El lineal es unidimensional. Los bidimensionales, pues de doble dimensión. Y dentro de los de doble dimensión o bidimensionales tenemos, por ejemplo, este que se conoce como PDF 417, el Data Matrix, el código QR, que son ejemplos de códigos de barra bidimensionales. Note que ya introdujimos el código QR dentro de los códigos de barra, y es que en efecto se cataloga como parte de los códigos de barra, pero con unas características particulares. El código de barra lineal al cual estamos más familiarizados, pues ese es notoriamente unidimensional. Alejandro está levantando la mano en la sala, pero no sé si le es más fácil que me escriba por el chat. Por favor, Alejandro. La está levantando virtualmente, por supuesto.
Entonces, es el más generalizado, pero los bidimensionales han tomado mucha fuerza. Por ejemplo, el PDF 417, que se usa mucho en documentos, en aduanas, el Data Matrix, que tiene aplicaciones, por ejemplo, en las partes de vehículos, el código de barras lineal, que ya platicamos de él rápidamente, y el código de barras al cual nos vamos a referir un poco más adelante. Pero para ir poniéndole un poquito más de datos a esto, ir entendiendo la estructura, aquí tenemos la nomenclatura que tiene un código de barras lineal prácticamente. Tiene, como ustedes pueden notar, los siguientes componentes abajo. Tiene una parte que se conoce como prefijo, el que identifica el país básicamente dentro del código de un producto o de un código de barras. Luego se coloca el código de la empresa, el código que ha sido asignado pues, o tramitado por la empresa dueña, digamos, del código. El código del producto, del artículo, o a lo cual se hace referencia en concreto. Y un dígito verificador de control, que es el que de alguna manera checa ahí que todo cuadre, para usar un término de contables. Esa es básicamente una estructura de código de barras lineal. Ahora, lo que más nos interesa es el código de respuesta rápida, que como vimos antes es un código. Dice Ciro Alfonso que se escucha interrumpido. Ciro Alfonso, por favor, y a todos los que le pase eso, por favor, cierren todas las cosas innecesarias. Yo aquí no tengo problemas, estoy transmitiendo la calidad, yo aquí la puedo medir y está transmitiéndose sin problemas, no me quiero justificar. Pero sería bueno que ustedes cierren todo lo innecesario. Si les continúa ese problema, me avisan por favor, veremos qué se puede hacer adicionalmente. Bien, el código QR en concreto, que es un código bidimensional, porque tiene en doble dimensión información, es el código que nos interesa en este momento. Es un código que se caracteriza por simple inspección. Usted puede saber que se trata de un código QR. Por ejemplo, el código QR tiene esos tres cuadritos que pueden ver ustedes en los extremos, en los vértices, tres cuadritos. Esos tres cuadritos son parte de las características de un código QR. Porque hay otros códigos que se parecen al código QR, pero el QR siempre tiene esos cuadritos. Entonces usted puede identificarlo con solo verle esos cuadritos en la figura. Hay otras características técnicas a las cuales no me quisiera referir, que son bien particulares y muy técnicas, pero sí algunos aspectos que son de capacidad, digamos. En el caso del QR, tiene un contenido máximo de capacidad en la parte numérica de 7089 caracteres. Si son alfanuméricos, son 4296. Y en la parte binaria, una capacidad de 2953 caracteres. Tiene mucho más capacidad que el código de barras lineal y eso lo vuelve muy atractivo, además de otras características como por ejemplo su bajo costo, facilidad, maniobrabilidad, amigabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual el código QR pues es un código bastante utilizado y que tiene varias aplicaciones que nos pueden interesar a los contadores. Ahora, ¿qué necesito para generar o usar un código de respuesta rápida o un código QR? Bueno, necesito, digamos, tres actores principales. Los datos o la información, un generador de código, algo que me ayude a generar el código QR y algo que me ayude a escanear o a leer ese código QR. Esos son básicamente los actores para generar un código QR. Toda esa información básicamente fácil de obtener. Los lectores y generadores son gratis. Los hay pagados, pero la mayoría son gratis. Y los datos, pues usted es el dueño de los datos. Lo que usted quiere compartir, el producto, el servicio, el libro, la factura, lo que sea. La información que quiera compartir en un código QR. Ya vamos a ver más adelante cómo qué tipo de información. Pero de momento hay que tener claro que para generar un QR necesito información, un generador y un lector, básicamente. Entonces veamos cómo se genera
el código QR. Ahí teníamos un ejemplo de código QR. Lo primero que necesitamos son datos. ¿Qué datos puedo elegir para preparar o generar un QR? Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, esta factura electrónica la voy a generar en un código QR. O estos estados financieros que tengo publicados en la web o en una bolsa de valores, voy a generar un código QR para que la gente acceda a él. O este control de inventarios lo voy a generar mediante QRs, etc. Entonces, la información, el primer punto. Luego, el siguiente aspecto es tener un generador de código. Esas dos cosas son primordiales y esenciales y preliminares. Una vez tengo el dato, pues necesito, bueno, ¿con qué lo genero? Hay aplicaciones, hay apps, hay programitas que me permiten generar el código QR. Entonces, el siguiente punto es, ¿cuál es un generador? ¿Qué generador puedo utilizar? Entonces, hay unos ejemplos muy variados de generadores de código QR y aquí les presento algunos generadores de código QR. Tenemos el QR Code, que es bastante común, está en español, es gratis. El QR Code Generator, que también es gratis. Y a mí me gusta el tercero, que es la extensión de Google Chrome para generar códigos QR. Cualquiera pueden utilizar. A mí en particular me gusta el de Google Chrome porque me permite de una vez tenerlo como una extensión de Google Chrome y entonces rápidamente puedo generar los códigos QR. No tengo que estar abriendo la aplicación por otro lado, llevar la información y generarlo. Con esto automáticamente lo genero mucho más rápido. Pero eso es cuestión de gustos y facilidades, etc. Pero ahí les dejo. La idea es que ustedes puedan ingresar a ese enlace y ir tratando de, mientras platicamos, descargar la aplicación para generar códigos QR si es que no tienen una instalada ya. De momento, si no lo tienen, pueden aprovechar para descargarlo y si tienen algún problema, pues de una vez lo platicamos aquí. Bueno, había alguien que decía que no escuchaba. ¿Qué puede pasar por lo cual no escucha? Bueno, pueden ser muchas razones. Las más comunes son que cuando ingresó y le preguntó la aplicación de la sala si se desea utilizar su audio y video por computadora, tenía que dar clic en ese botón verde y entonces se activaba esa opción. Otra es que tenga inhabilitado su micrófono, perdón, sus speakers o sus bocinas, como le llame, que las tenga anuladas pues o no activas. Esa puede ser otra razón. Y bueno, son las más comunes. Entonces, lo que puede ser también es reingresar y asegurarse que pase lo que he platicado. O ver la configuración que le permita salir, ya eso es en su computador, que esté emitiendo audio autorizadamente, es decir, esté autorizado el uso del audio en su computadora. Pues bien, sigamos. Mientras descargan también el código generador en la aplicación para generar códigos QR, y si tienen algún problema lo vamos platicando porque de alguna manera esa es la idea hoy. Vamos siguiendo aquí. Entonces, ¿cómo hago para leer ahora el código QR? Tengo la información, una vez genero el código, necesito algo para leer el código. Entonces, eso lo hago también por una aplicación que se llama lector de código QR. La mayoría de generadores de código QR son lectores de QR a su vez, pero no siempre. Los que les he citado ahí tienen esa característica que tienen las dos funciones. Puedo generar el código y puedo leer el código. Afortunadamente ahora, por ejemplo en los iPhone, la cámara web sirve de lector de código de barras. Es decir, usted acerca su
iPhone, dispositivo móvil de Mac o tablet a un código QR con la cámara, como que si le va a tomar una foto y automáticamente le lee el código QR. Esa es una gran ventaja, porque los que tienen iPhone ya no necesitan descargar un lector de código de barras. Lo que sí necesitan es descargar un generador de código QR. Bien. De nuevo, entonces para leerlo necesito un dispositivo móvil, ya sea una tablet, un teléfono, sea inteligente o no, para leer el código QR. Entonces, una vez identificado mi código y mi lector, puedo ya proceder a hacer la lectura de cualquier código de barras. Y aquí tenemos ya, por ejemplo, algunos lectores o escáneres de código de respuesta rápida o QR. De nuevo, algunos tienen la doble función. Cuando lo descarguen se van a dar cuenta rápidamente cuáles tienen la doble función. La mayoría la tienen, pero aquí les cito unos ejemplos para que les quede como información. Tenemos el QR Droid, lo pueden descargar en la Play Store, el QR Reader, el QR Code, que ya lo vimos antes, tiene esta doble función. Y el Enigma, para iPhone, también tiene la doble función. Para aquellos que ya descargaron un lector de código de barras de cualquiera de los que les cité o el que tengan, pueden aprovechar y escanear estos dos códigos QR que tengo aquí y me dicen por favor por el chat qué dice, por ejemplo, el código de QR que dice bienvenida. ¿Qué información adicional tiene guardado ese código? Cuando ustedes lo escaneen con su dispositivo móvil. Para escanearlo es fácil. Una vez descargan la aplicación y se ha instalado en su dispositivo móvil, la buscan en el escritorio o en la pantalla de su móvil, buscan la aplicación, ingresan, automáticamente van a ver como que si van a tomar una foto, lo acercan al código QR en un ángulo más o menos de unos 90 grados o entre 90 y 70 grados de inclinación hacia el código QR y entonces va a leer la información. La mayoría le generan como una especie de zoom para ir aproximando al objetivo y entonces se van a dar cuenta ustedes fácilmente en qué ángulo les es más fácil tomar el código QR. Y entonces, por favor, si lo hacen, para ir viendo que alguien lo vaya utilizando y me diga qué dice ese enlace. El código QR lo tienen ahí en la pantalla, solo acercan su teléfono para quienes tengan un iPhone con la cámara y para los que no tienen teléfono iPhone, pues descarguen cualquiera de los lectores de código QR. Les voy a copiar aquí, los enlaces para aquellos que quieran. Permítanme, voy a regresar entonces para copiarles los enlaces. Pueden utilizar este, por ejemplo. Se lo voy a copiar para quienes no lo han descargado aún. Ahí va un enlace. Aquí al otro. Es una instalación relativamente rápida. Bien, estábamos aquí. Volvemos. Y aquí estamos nuevamente. Entonces, la idea es, para que lo empiecen a utilizar, es que me digan, una vez lean ese código que dice bienvenida, qué información adicional dice el código. Tiene guardada, por usar un término, ese código QR. Bien, mientras lo van haciendo, voy a ir avanzando. Pero, por favor, me dan retroalimentación en cuanto tengan datos. Bien. Entonces, ustedes aquí tienen algunos datos adicionales. Si quiere descargarlo de la App Store, ahí tiene algunos ejemplos. Por ejemplo, usted entra a la App Store
y entonces digita QR y les va a listar una gran cantidad de aplicaciones de código QR. Ahí puede usted elegir la que desee, pues que sea gratis, a su propia disponibilidad e interés. Ahí les cito algunos ejemplos de lectores. Ahí van a encontrar una cantidad impresionante de lectores de códigos de barra gratis y algunos pagados, por supuesto. Está el Enigma, de nuevo, que es muy bueno porque lee muchos tipos de códigos y es gratis. Ahora, si usted no tiene un teléfono inteligente, entonces puede acceder con su teléfono normalito, sencillo, de baja gama, como dicen en algunos lugares. Accedan a esa página web, a ese enlace, y entonces ahí pueden descargar la aplicacióncita para que lean el código QR. De nuevo, por favor, si tienen ya la información leída de ese código, bienvenida y me digan, por favor, qué es lo que tienes. Digamos, parte de la prueba de que lo están utilizando para que le vayan encontrando sabor a esta cosa. Bien, seguimos. Ahora, a manera de resumen, pasos para utilizar el QR. ¿Qué tengo que hacer? Necesito los datos o la información o el recurso. Ahí dice David Rodríguez, hola a todos, sean bienvenidos a esta charla. Muy bien, eso es lo que tiene ese código. Excelente, David. Entonces, de nuevo, para leer el código de barras, para usar el código de barras necesito dato, información o recurso de la cual voy a generar el código QR. Necesito un generador del código QR para tener el código QR ya sea de manera impresa o digital. Y necesito después algo con que leer ese código, que es una aplicación, una app para dispositivos móviles con los cuales puedo leer esa información. Eso es básicamente lo que necesito. Aquí tenemos unas aplicaciones de QR, unas aplicaciones de URL. Es decir, que si ustedes escanean esos dos códigos QR, y son QR porque los podemos identificar fácilmente por la característica básica del QR, que es estos cuadritos, 3 cuadritos en 3 esquinas del rectángulo que delimita el código QR. Ustedes escanean ese código QR, los va a llevar, en el caso de este que dice sitio web Riduca, pues al sitio web de la Riduca y este al sitio web de la Revenue. 2 ejemplitos que ya pueden ustedes leer también para ir aplicando. Ahora, en general, los códigos de barra, o de barras, perdón, tienen bastantes aplicaciones, sobre todo en la parte comercial y de producción. Aquí tenemos unos ejemplos. Como pueden notar, son muy variados, son los más generalizados. Pero como ustedes saben, los códigos de barra pues tienen un costo, hay que tramitarlos, generalmente son las cámaras de comercio en muchos lugares, quien le ayuda a ir autorizando la emisión de código de barras, etc. Pero tiene una múltiple cantidad de aplicaciones, por ejemplo, en control de inventarios, en control de acceso, para venta de productos, para control de calidad, embarques, para rastrear documentos, correspondencia, para rastrear actividades, para los bienes que se transportan en las aduanas, etcétera. Tiene una vasta aplicación. Los códigos de barras. Ahora, ¿qué pasa con los códigos QR? Que como ya aprendimos son un tipo de código de barras, pero bidimensionales. Los códigos de barras también tienen una gran cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, tienen aplicaciones en contabilidad, en educación, en investigación, en auditoría también. En la parte de contabilidad tiene para el manejo de control de inventarios, para la logística de inventarios, pues, para el control de embarques y recibos, todo el movimiento logístico de compras y desplazamiento de productos. En la parte educativa tiene para
aplicaciones como para hacer un examen en línea, en la parte de las bibliotecas digitales y en las bibliotecas virtuales se utiliza también. En el rastreo de los documentos, dónde está tal documento. En la parte de investigación también para el control de documentos, el rastreo de los mismos, investigaciones de mercado, por ejemplo, y para recopilar la información de datos en una investigación de campo, digamos, también tiene aplicaciones. Estas solo son algunas de las aplicaciones del código QR en la parte de contabilidad, educación e investigación de manera general. Pero de manera particular, ¿qué aplicaciones tiene el QR? Por ejemplo, en contabilidad. Bueno, en contabilidad tiene una gran cantidad de aplicaciones y podemos, por ejemplo, utilizar el código QR para publicar estados financieros, para publicar facturas electrónicas o para enviar y recibir facturas electrónicas, para el manejo de cheques vouchers, para partidas de diario electrónicas, digitales, para movimientos de inventarios, para la gestión de la propiedad, planta y equipo, para codificarlos e incluirle toda la información que identifica el bien, como costo de adquisición, revalúos, valor razonable, depreciación acumulada, vida útil, etcétera. Registros contables para un libro diario, un libro mayor que esté radicado en una nube, etcétera. Son diversas aplicaciones que tiene el QR en la parte de contabilidad. Y aquí tenemos unos ejemplos. Para aquellos que ya descargaron su aplicación que lee código QR, perdón, pueden leer este código que dice factura y me comentan por favor que les despliega. Y también pueden a la par, como pueden ver, está el código QR que dice estados financieros de Repsol, que es una compañía española muy famosa. Ahí están los estados financieros completos del año 2017 y 2016. Completos, notas muy amplias y todos sus estados financieros públicos de esta compañía muy famosa en España. Entonces me agradaría que me dieran retroalimentación si han podido abrir cualquiera de los dos para darle pues, seguimiento al uso de los lectores. Por favor, si fueran tan amables, me escriben en el chat. Ajá, Tested Blue. Ok, muy bien, una factura, David. Y no sé si han abierto el enlace de estados financieros. Obviamente se abre rápido en función de qué tan rápido se abre en función de la velocidad de internet que tenga, pero ahora la mayoría muy buena velocidad tienen. Estoy en celular, no tengo opción de escanear o no la encuentro. Súper interesante esto. Desiree Falcón, si tiene un celular iPhone, los celulares iPhone, los de Mac, con la cámara se leen los códigos QR. Si no es iPhone, si es Android, debe bajar la aplicación para códigos QR en la App Store, la Play Store. Ok, David, sí, son estados financieros completos de esta compañía. Son estados financieros públicos, obviamente. Segundo, nos muestra el informe financiero de Repsol. Correcto, Heyman. Excelente. Muy bien, seguimos. En la educación, como tal, tiene también múltiples aplicaciones el código QR. Por ejemplo, lo utilizamos para bibliotecas digitales y también para bibliotecas virtuales. Recuerde que no es lo mismo biblioteca digital que biblioteca virtual. Pero en ambos casos podemos utilizar el código QR. Aquí tenemos otras aplicaciones en educación. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de estudio en el código QR de la izquierda de la filmina y
La derecha, otro caso de estudio de contabilidad gerencial. El caminante recargado seguirá caminando en equilibrio. Puede, si alguien tiene acceso al casito, me avisa, por favor, para ir del seguimiento. Sí, David, son 586 páginas, los estados financieros de Repsol, que a propósito son muy buenos ejemplos para los contadores públicos, porque ahí podemos ver algunas ideas de notas que a veces no es tan fácil redactarlas o no tenemos claro cómo podría ir el tema. Nos sirve para ellos también. Bien, entonces, por favor, como ejercicio, hagan esa descarga de esos dos casitos. Son casitos que utilizo, por ejemplo, en clase. Estamos en la clase y hago referencia a un casito de estos. Ustedes saben, todos los estudiantes ahora andan en un smartphone. Leen el código de barra. Hay unos teléfonos que son tan buenos que desde el asiento pueden leer los estudiantes un código de barra que está en una diapositiva proyectada. Otros pues tienen que acercarse, pero eso no es problema. Lo leen, de una vez resuelven el caso, se manda la información, de una vez se las despliego en la pantalla del aula y todos van viendo cómo van participando con sus respuestas en tiempo real, y eso anima mucho a los millennials sobre todo a ir viendo sus respuestas en la pizarra electrónica o en la proyección por diapositiva, y van viendo sus respuestas, ya sea con nombre y apellido o de manera anónima, pero la van viendo, y eso genera bastante dinamismo, y a la hora de la discusión pues se pone interesante porque de una vez podemos ver las respuestas, podemos ver las gráficas de las respuestas, etcétera. Estas son ya cosas fuera del código QR, por supuesto, pero les comento porque es algo de las aplicaciones que me han servido en lo particular para intercambiar y utilizar esta información y hacer un uso particular del código QR con otras herramientas que son libres en la web. Gracias, Ciro Alfonso. Sí, es muy bueno. El código QR es fascinante. En la investigación también podemos utilizar QR. Ahí tienen otro, por ejemplo. Es un QR que lo lleva a una encuesta, a un formulario electrónico para que los participantes la completen. Es una investigación que se hizo hace algunos meses sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la formación de licenciado en Contaduría Pública en América Latina a cargo de este servidor. Entonces ahí tienen, por ejemplo, el código QR que accedía al formulario electrónico, que a su vez, pues, los que querían participar completaban, lo enviaban, y ya llegaba a una base de datos donde se iba acumulando y graficando cómo iban las respuestas y luego, pues, para el análisis respectivo. Bueno, esa es básicamente la charlita que tenía preparada en términos técnicos del uso del QR en la contaduría pública. Es un tema que da para más, pero por lo menos es una buena introducción para que puedan utilizar el código QR, ya sea en el trabajo profesional, en las firmas, despachos o estudios, o en la parte de desarrollo profesional o académico o investigación si quieren más adelante. También les quiero compartir aquí los sitios web y los blogs de los organizadores y auspiciadores de estas charlas. Pueden acceder a cualquiera de ellos. También les comparto las redes sociales de los mismos redes, valga la redundancia. Y también les comparto aquí esta presentación. Esa presentación la pueden leer, descargar, leyendo ese código QR que está ahí, aprovechando. Si le quedó más o menos claro el tema, pues no va a tener problema, lee el código y va a leer su presentación en línea. Y muchas gracias. Bueno, quedo aquí abierto para algún comentario. Les ofrecí más o menos en torno a 40 minutos, 35 minutos de plática. Ahora no es bueno hacer unas charlas muy largas, son aburridas. Además de que mi timbre de voz no es del todo amigable y
y entonces aburre mucho más, pero bueno, los temas importantes creo yo que los hemos tratado para que puedan utilizar el código QR. Quedo aquí por si hay alguna pregunta y voy a prepararles en este momento el enlace para aquellos que quieran un certificado de participación a esta charlita que no termina. Vamos a seguir platicando de cualquier retroalimentación que me quieran dar en términos de la lectura que han hecho de los códigos QR o si han tenido algún problema particular de descarga, etcétera, lo que sea de lo que hemos platicado. Ustedes con toda confianza pregunten lo que quieran, que yo igual con toda confianza les diré no sé o sí sé. Y entonces pues daré mi comentario. Tengo dudas para la creación del código QR. Ah, muy bien. Para generar el código QR vamos a hacer un ejemplo. Eso, muy bueno. Les voy a hacer un ejemplo. Voy a salirme de esta presentación. Y voy a abrir una aplicación de código QR. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a abrir. Esta voy a abrir. Entonces, esta aplicación que ustedes tienen en pantalla, les voy a pasar aquí el enlace para que lo tengan también. Permítanme pasarles el enlace. Voy a ponerles un ejemplo aquí para que ustedes vean. Entran y entonces vamos a hacer un QR de un sitio web. Y vamos a hacer, entonces, esta aplicación es bien bonita porque tiene de una sola vez, como ustedes pueden notar en esta parte, me permite generar QR de texto, de correo electrónico, de teléfono, de URL, de una B-Card, una tarjeta virtual, una ME-Card, que son básicamente similares, un SMS, un mensaje, indicar una ubicación, un bookmark, un favorito o marcador, como le llaman otros, y un acceso a un Wi-Fi. Entonces, ¿qué hago para generar un código QR con esta aplicación de generación de código QR? Bueno, necesito, recuerden, información o un dato del cual quiero generar el código QR. Entonces, en mi caso, voy a hacer una URL, un QR de un sitio web, de una URL. Voy a utilizar un blog mío. Aquí lo tengo, lo voy a abrir y entonces copio la dirección, la URL o dirección del sitio. Lo copio y voy a mi aplicación de generador de código QR. Voy y le indico aquí que es una URL. Aquí dice URL, le doy clic ahí y entonces me despliega un rectangulito. Ahí dice URL. Copio ahí la URL y le digo generar código QR. Y entonces me genera el código QR aquí en la parte derecha. Entonces, ustedes ya pueden escanear ese código QR y ya pueden tener acceso a ese enlace que quise yo generar en un QR. Entonces ya puedo yo compartir este QR y todos los que accedan al QR van a llegar a mi sitio web mediante ese QR. ¿Ok? Esa es la forma de generar el QR, que es una de las aplicaciones más comunes, generar un código QR de una URL o de un sitio web, de dirección de un sitio web. ¿Ok? Entonces, ahí tienen un ejemplito en la práctica. Y todos son similares, todos los generadores de código, solo que algunos tienen más o menos funciones. Este tiene bastantes, texto, correo. Por ejemplo, puede generar un correo, un QR de un correo. Les voy a hacer el otro ejemplo del correo.
Le doy aquí en la opción correo, email, y me despliega, vea cómo me despliega ahí los datos. Entonces vamos a poner que es un correo para la red virtual de estudio de las NIF. Está. Reunión confirmada. Para confirmar reunión del 30/11 en mismo lugar. Vale. Y aquí le digo generar código QR. Y aquí me generó el código QR. Si ustedes leen ese código QR, si lo leen con el teléfono, se van a dar cuenta que de una sola vez, al leer ese código QR, lo que hace el teléfono es abrirle su aplicación de correo electrónico. Y eso que escribí yo aquí en el margen izquierdo como información para generar mi código QR, me lo lee en el teléfono y ya aparece como el texto del correo. Ya listo solo para enviar. Y ya solo le dan a enviar, punto. Entonces, algunas cosas usted dirá, mire, bueno, esa es una aplicación sencilla. Realmente la respuesta puede ser sí, pero más bien depende del ingenio que usted tenga para el uso que le puede dar a la herramienta. Es fabuloso. Vamos aquí, si hay alguien más que escribió algo, dice, no me genera el código. Dice, ¿cuál está utilizando Malchibi Cáceres? ¿Cuál generador de código está utilizando? Si es el mismo, tiene que generar el código cuando le da clic en generador o genere, perdón, código QR. Al que tengo abierto. Bueno, puede ser porque tenga bloqueado ese sitio el antivirus de su computadora o no esté bien instalado. Solo por esas dos razones. Pero si no tiene restricciones en el firewall o el antivirus, se le debería descargar y usted una vez lo ha instalado, leerlo y generarlo, dele clic ahí en generar. Pero primero tiene que identificar qué tipo de QR quiere, de un texto, de un email, de teléfono, de URL, etcétera. Poner los datos o la información y luego generar el código QR. Sí, la charla está, ya les digo dónde está el QR. La charla está aquí. Ahí está, en ese QR. Leen ese QR y ya lo lleva al enlace. Veamos si alguien más ha escrito algo. Dice, ok, gracias, yo lo intento. Ok, ¿cualquier otra cosa? Perfecto, dice Heyman. Bueno. Algunas colegas se equivocaron con la hora. Recuerden que desde el 4 de noviembre cambió el horario en el este de Estados Unidos. En la mayoría de países nuestros de América Latina no ha cambiado. Pero como cambió en Estados Unidos y todo el programa está en función de ese horario, pues había que ajustar. Por ejemplo, ahora el tiempo de diferencia ha cambiado. Para el caso en la charla de hoy, que era a las 14 horas del este de Estados Unidos, hora de Nueva York, correspondía en el caso de Centroamérica a las 13 horas. Entonces, eso ha cambiado. Muchos países incluso ya tienen la misma hora en esta época del año que el este de Estados Unidos, como Colombia. Pero bueno,
Bien, amigos. No hay más preguntas. Voy a participarles aquí el enlace para que descarguen el certificado. Permítanme. Recuerden que el certificado solo llega para aquellos que completen lo que dice las pautas. Si usted no cumple las pautas, están indicadas en ese enlace, lamentablemente no le llegará el certificado. Si las cumplen, sencillo, máximo 3 minutos, menos de 1 minuto en unas computadoras y conexiones, en segundos realmente, después de enviada la información, le llegará su certificado. Asegúrense de escribir correctamente su nombre, etcétera, porque no los reponemos ni nada por el estilo. Ahí tienen el enlace. Bien, muchas gracias. Estoy aquí todavía unos minutos para atender cualquier interrogante o comentario. Recuerden que si desean que les ayudemos para el uso de una sala de videoconferencia en sus colegios de contadores públicos o asociaciones de contadores públicos o en los estudios o despachos o firmas, con mucho gusto escríbanos y les ayudamos asesoramos a que tengan su propia sala para videoconferencias, capacitación, trabajo con los clientes, seguimiento de cartas de gerencia, reportes, etcétera. Una gran cantidad de aplicaciones que puede tener la sala de videoconferencias. Con mucho gusto les ayudamos. Solo escríbanos o ya sea al correo o al chat o por un correo interno de LinkedIn, de Messenger, cualquier red social, sin problema. Ahí nos coordinamos y con mucho gusto le damos la capacitación, vamos a su país o lo hacemos por videoconferencia o buscamos un mecanismo. También recuerden que la próxima semana, el 5 de diciembre, tenemos una charla, tratamiento de los arrendamientos bajo NIF pymes. La semana pasada tuvimos los arrendamientos bajo NIF completas. Ahora viene NIF pymes. ¿Qué pasa con las NIF pymes? ¿Qué hacemos? La va a dictar el colega Arles Germán Ángel Corredor, él es un colega colombiano. Tienen oficinas en otras ciudades, dice Adriana María. Si la pregunta es para nosotros, Adriana, no, nosotros solo tenemos una oficina. Pero no hay problema. Si usted está en otro país, vamos a ese país o lo hacemos por videoconferencia. Bueno, muy bonito país. He tenido la fortuna de ir unas 6 veces a Colombia, precioso país. Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Norte Santander. A Pereira no he tenido el gusto, pero de una, vamos, como dicen ustedes.
exacto. Listo. Hágale. Así es. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Buenos amigos en Colombia, eh, son bien alegres. Sí, un cafecito sabroso de Colombia es buenísimo. Ya sea en Juan Valdez o en cualquier otro lugar. Desiree Falcón también está en Bogotá. Salud. Excelente clima. Gracias, Toribio. Un abrazo también para ti, los colegas de Uruguay. Uruguay, bueno, no sé si me equivoqué, Toribio. ¿Estás en Uruguay o en Colombia? Fue el primer partido entre estos dos, el 18 de septiembre se dieron, empataron a un gol, un Coloma anotó el primero, minuto 64 antes del 15. Paraguay, disculpe. Paraguay. No tengo el gusto de conocer Paraguay, pero debe ser un país precioso, con un clima precioso también, o agradable. Bien, estamos esperando si hay un comentario adicional, pregunta, etcétera. Les sirvió el enlace, ahí tienen nuevamente el enlace para que lo puedan descargar, se los voy a mostrar aquí. Ahí tienen el enlace para que puedan descargar. Clicas en la presentación. Ahí está. Ahí escanean ese QR y acceden a la presentación. Sí, claro, me contactas, deciré, no hay problema, con gusto. Aprendemos lo que es compartir. Compartir juegos. Compartir amigos.